en conflictos de tipo financiero con el cliente. Entonces, por eso es importante adscribirse a los requerimientos que deben estar mapeados hacia las necesidades, llegar a este consenso que decía la otra pregunta y tener eso firmado. Una acta en donde ellos dicen, el cliente dice sí, estamos de acuerdo con lo que está en el documento de requerimientos, nosotros también decimos sí y sobre esa base trabajamos. Ni una coma más, ni una coma menos, porque caso contrario se te vuelve inmanejable el proyecto, porque él puede seguirse inventando incluso requerimientos que no son trazables a sus necesidades, pero que dado que ya está fijado un precio fijo, por ejemplo, ya está dicho cuánto le vamos a cobrar, pues él puede decir, aumenteme esto, póngame otra pantalla, póngame estos reportes, hágame esta interfaz adicional, etcétera, ¿no? Entonces, la trazabilidad nos cubre de lado y lado, le cubre al cliente para que él tenga la tranquilidad de que sus necesidades van a verse reflejadas en el producto final y van a ser probadas antes de que ese producto salga a operación, porque las pruebas también tienen que tener trazabilidad y nos da a nosotros la tranquilidad de saber que el cliente no nos va a poder exigir más allá de lo que quedamos en consenso, tanto en lo funcional como en lo no funcional. Entonces eso es súper importante. Por ejemplo, si se quedó que el producto no es portable, y eso está firmado, que se quedó que la portabilidad no es un criterio a tomar en cuenta, no te puede exigir al final que el producto funcione igual en sistemas basados en Unix, que en Windows, que en sistemas basados en iOS, por ejemplo, ¿no? Porque eso es algo que no es trazable a lo que originalmente se quedó. Entonces, a pesar de que en nuestro país el concepto de trazabilidad no ha sido muy aplicado, en realidad es muy conveniente. Por eso les recomiendo que lo tomen en cuenta cada vez que ustedes se vayan a involucrar con un usuario en un desarrollo o cuando trabajen en una empresa, cada vez que la empresa vaya a hacer un nuevo contrato con usuarios. Ok, preguntas hasta ahí. Byron y David tienen la mano alzada. No sé si es porque quieren opinar o porque se les quedó. Gracias, Byron. Y David Llanes, ¿querías opinar? No, bueno. Entonces, voy a compartirles ahorita mi pantalla. Gracias, André, por apoyarnos. Y voy a poner aquí el aula, ¿no? Entonces, estamos en el capítulo 2. Si es que tuvieran problemas para visualizar, me avisan. Estamos cerrando en este momento, en realidad, el capítulo 2. ¿Perdón? ¿Alguien iba a decir algo? No, ok. Entonces, estamos cerrando el capítulo 2. Por cierto, ya está subida la clase de la semana pasada y yo hasta esta noche ya renderizaré y subiré también la clase que estamos grabando ahorita. Que por cierto, casi me olvido de grabar. Le va a faltar un pedacito de la primera parte, me disculpo. Entonces, ya están aquí todas las clases que hemos recibido sobre este capítulo, sobre la parte de calidad del producto y contarles que adicional a los recursos que ya estaban, ¿no es cierto?, los que ya vimos la semana pasada, les he habilitado a ustedes este enlace que es importante para el proyecto y en general les va a ser útil. Entonces el enlace se llama o te lleva a una carpeta Dropbox de todos los estándares 25.000 que yo tengo a disposición y que les quiero compartir. Entonces, si entras a esta carpeta, les aconsejo descargárselos porque algún rato les puede ser útil y podría pasar algo en mi nube y podría no sé, el folder ya no estar disponible a futuro. Pero en todo caso, aquí ustedes pueden ver los archivos completos de varios de las normas de la familia 25.000, empezando por el 25.000 que es la guía general. Y tenemos, por ejemplo, el que más nos interesa a nosotros, bueno, el que hemos estado revisando, que es este que está acá, el ISO IEC 25010, los modelos de calidad. Aquí es donde ustedes encuentran los diagramas, tanto del modelo de calidad del producto interno y externo, el de los 8 criterios, como el modelo de calidad en uso, que ese lo tienen ustedes que revisar para poder hacer la parte de las métricas de calidad en uso, ¿no? Entonces, este 25010 les va a ser útil como referencia. Y todavía más importante que ese para el proyecto es el 25022 y el 25023.
El 022 contiene todas las definiciones de las métricas de calidad en uso, es decir, las fórmulas y las explicaciones de cómo calcular las fórmulas. Y el 25023 contiene lo mismo, pero para la calidad interna y externa. Recuerden que para el proyecto nosotros solo vamos a medir la calidad en uso completa, que son solamente 4 criterios de calidad, y de la calidad externa solamente un criterio, que es el criterio de usabilidad. De interno no vamos a hacer nada. Eso como para definir un alcance aceptable para el proyecto. Ahora, como ustedes ven, estos dos archivos datan del año 2013, es decir, realmente no son las versiones últimas, porque como son de pago, no son tan fáciles de conseguir. Alguien me ayudó con una versión del año 2016, que es más actualizada, pero estas versiones están en capturas. Entonces voy a abrir una de ellas, por ejemplo, aquí en el 25023. Si tú entras, vas a encontrar como capturas varios archivos, ¿no? Entonces voy a abrir uno al azar, por ejemplo este. Y en este de acá, ojalá que se pueda ver porque no está... A ver, le voy a agrandar un poco. Ya, veamos. Por ejemplo, aquí está capturado la parte que tiene que ver con las medidas de protección a los errores de usuario. Esta es de hecho una métrica que ustedes tienen que calcular, porque las medidas de protección contra errores de usuario sirve para medir el subcriterio, que es protección del usuario contra sus errores, que es parte del criterio de usabilidad, ¿no? Y entonces, las métricas para protección de errores de usuario son estas 3 que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, aquí tienes los nombres y los códigos, ¿no? Cómo evitar los errores de operación del usuario, cómo corregir los errores de entrada del usuario y cómo recuperarse de errores de entrada del usuario. Entonces, aquí te describe cada una de esas 3 métricas. Te dan las fórmulas que, como ustedes ven, son muy sencillas, es apenas una división de 2 variables, ¿no? Por ejemplo, en la parte de cómo corregir las entradas de usuario, la métrica es la división de A sobre B. A es el número de entradas, de errores de entrada para los cuales el sistema tiene un valor que sugiere como corrección, y B es el número total de entradas donde se pueden producir errores. Entonces, digamos que, por ejemplo, tú cuentas, ¿no? Y entonces cuentas que hay, se me ocurre, 20 entradas donde se pueden detectar errores de que el usuario digite mal, y luego empiezas a revisar y ves que de esas 20 solamente en 10 el sistema provee valores sugeridos una vez que el usuario se equivoca, ¿sí? Entonces, eso significaría que la métrica me da 0,5 en este caso. ¿Sí? Porque solamente 10 de los 20 sugiere el sistema cómo corregir el error, ¿sí? Entonces, muchos sistemas le dicen al usuario que tiene error y no le dejan pasar, o sea, valida, ¿no es cierto? Pero no le dicen cómo corregir. Esa es un poco la idea. Y de una vez, ya que estamos aquí, porque este sí le sirve para el proyecto, lo siguiente que dice es lo que serían las métricas para medir la estética de la interfaz. Entonces ahí sí tienes que irte al siguiente archivo en donde van a estar asimismo las definiciones de esa métrica, ¿no? Entonces, regresando, les recomiendo para revisar las métricas tener un poquito de paciencia y utilizar más bien estas carpetas, porque esas son la versión, nuevamente, insisto, del año 2016. Mientras que las de acá son las versiones del año 2013 que están en el documento original de la ISO, ¿no? Ahora, también ustedes pueden, si no necesitan o si está claro, usar simplemente la versión del Excel, que es una versión también un poquito diferente. Entonces, no se confundan por las diferencias, esto se deben a las versiones. Como nosotros estamos haciendo un trabajo académico, realmente no me preocupa cuál versión de la métrica tú utilices, en tanto en cuanto hagas el cálculo y pases por la práctica de leer una métrica, entenderla, calcularla y analizarla, que es lo que me interesa que ustedes hagan. Entonces, en definitiva, acá encuentran en este enlace, en los recursos del capítulo 2 del aula, esta carpeta con los documentos completos. Y con eso cerramos el capítulo 3. Yo les estoy debiendo notas, espero esta semana poder igualarme
y para la próxima ya tenerles el cuadro de todas las notas hasta ahora, ¿no? Hoy día solo vamos a definir una tarea, entonces vamos a ir al capítulo 3. Abrimos entonces el último capítulo de este bimestre, que es el capítulo 3. Y como les conté, el capítulo 3 habla de los procesos de software, cómo medir la calidad del proceso de desarrollo de software, y esto se hace utilizando unos modelos que se llaman de madurez y capacidad. Entonces les he incluido aquí un gráfico que está en el libro, es la figura 4.2 del libro que vamos a leer en esta semana. No vamos a leer todo el capítulo, solo la primera parte, y no vamos a hacer ningún ejercicio del libro, solo vamos a llenar un foro con unas preguntas que he definido yo. Entonces, les puse esta pregunta como para que ustedes tengan una visión, esta figura, para que ustedes tengan una visión general de la gran cantidad de modelos y estándares que existen para la parte de medir la calidad de un proceso de software. Entonces, dentro de este montón de cosas, lo que nosotros nos vamos a centrar en esta semana es este lado de acá. Vamos a empezar hablando de la ISO. Y dentro de las normas ISO, la familia que nos interesa es la familia 9000, que es la familia que que explica cómo crear sistemas de gestión de calidad en organizaciones. Cualquier tipo de organización. Entonces la ISO 9000, ustedes han de haber escuchado cuando dicen producto certificado ISO 9000, ¿no? Certificado de calidad ISO 9000, sello de calidad ISO 9000, etcétera. Significa que la empresa en su proceso de desarrollo de ese producto o de ese servicio cumple con todo lo que pide la norma ISO 9000. Entonces, de la familia de la ISO 9000, el miembro que más nos interesa es el ISO 9001, porque ahí se define cómo se crea un sistema de gestión de calidad. Y ahí se usa como base un modelo anterior, que es clásico de la calidad, que se llama el modelo PDCA, que es también un modelo que vamos a ver esta semana en la lectura que ustedes van a hacer. Entonces, en definitiva, del modelo PDCA nace la familia 9000, de la familia 9000, la más importante es la norma 9001, y existe la que más nos interesa a nosotros, que es la 90003. La 90003 es la norma que explica cómo se aplica la norma 9001 cuando la empresa es una empresa que hace software. Entonces, esta es la norma relevante para nosotros. Y ahí nos vamos a quedar en la lectura de esta semana, porque de ahí, en el siguiente capítulo, habla de la norma 12207, también de la 29110, que eso lo veremos después, ¿no? ¿Cuál es la principal norma que nosotros vamos a ver en este capítulo? La norma CMMI. Y dentro de esta norma CMMI, que es también una familia, una constelación se llama, hay tres grandes miembros, ¿no? El DEF, de desarrollo, el SBC de servicio y el ACQ de adquisiciones. Entonces, de estos tres miembros, el que más nos interesa a nosotros y el que vamos a estudiar es obviamente el DEF, el modelo de madurez y capacidad integrado para desarrollo de software. Y ya que estoy ahí, a su vez contarles que el CMMI se deriva de un modelo previo que se llamaba SWCMM, SW por software, ¿no? Es decir, que CMM partió siendo un modelo específico para temas de software. Luego se le puso la I de integrado y se vio que había la necesidad de integrar otras cosas, no solamente el desarrollo, sino también la compra de productos de software, que es el ACQ, y el proveer software como servicio o solución, que es el SBC. También se derivó de este modelo original del SWCMM otro modelo que es muy interesante, que se llama People CMM. Este es un modelo de madurez que permite ver cómo llevar la gestión del personal de sistemas dentro de una empresa de desarrollo. También sirvió de base para dos procesos de desarrollo que se llaman el PSP, Personal Software Process, y TSP, Team Software Process. Entonces, PSP se aplica individualmente un desarrollador, mientras que TSP lo aplica todo el equipo de desarrollo, donde cada desarrollador está aplicando su versión individual que se llama PSP. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar a lo largo de este capítulo, ¿no? Y entonces, como les decía, todo este cuento empieza, y bueno, ahí como ven gran cantidad de otras normas, muchas de ellas militares, ¿no? Aquí está toda la norma militar y las normas de DoD, que son del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Entonces, todo esto empieza con un modelo genérico que se llama el modelo PDCA. Entonces, aquí en los recursos, lo primero que yo les estoy incluyendo es un enlace justamente a un blog en donde se describe fácilmente los 4 pasos de PDCA que también están en la parte del libro que hoy vamos a leer y que están representados en este gráfico. Entonces, PDCA tiene 4 fases: plan Duchegag, que tú ejecutas desde aquí. Yo hago un plan, luego que tengo ese plan pongo en acción, es decir, lo que planifique ejecuto. Conforme voy ejecutando voy chequeando, y el chequeo, que es la métrica, me permite a mí tomar decisiones o actuar. Entonces yo actúo y en base a eso propongo mejoras en mi plan. Entonces, para mi segunda iteración tengo un plan mejorado, en base a ese plan ejecuto, todo lo que ejecuto chequeo o mido, y en base a las mediciones actúo. Y con esa actuación yo haré una mejora para la siguiente vez que ejecute mi plan. Y así sucesivamente, ¿no? Noten que cada vez que ejecutas el plan, esta ruedita del ciclo de mejoramiento avanza un poquito más en esta cuesta de calidad. Entonces, fíjate que conforme pasa el tiempo, tu calidad va mejorando. Entonces, esto es lo que nosotros aplicamos, aunque en ese entonces no les expliqué el fundamento teórico, para la acción concreta de calidad que nos propusimos al inicio de este mes, del mes de junio, que ya se acabó. ¿Se acuerdan que dijimos, vamos a ver qué dimensiones son importantes en mi vida para mejorar la calidad de mi vida? Y de esas dijimos, escojamos una acción concreta. Entonces, por ahí escogieron algunos hacer ejercicio, por ahí otros leer, por ahí otras cosas. Cada quien decidió acorde a lo que tú considerabas, ¿no? Y quedamos que todo el mes de junio ustedes iban a ejecutar. Es decir, nosotros hicimos un plan y lo pusimos en ejecución. Ahora llega el momento de hacer el chequeo. Entonces, el trabajo de esta semana, el que tienen que entregar individual, consiste en analizar lo que se hizo, y en base a eso no vamos a armar otro ciclo. Es decir, yo no les voy a pedir que para esta materia ustedes continúen, aunque ya es decisión personal seguir con el mejoramiento, pero sí al menos que dejen listado las mejoras que se deberían hacer para seguir trabajando en esa acción concreta que te propusiste. Entonces voy a irme acá a la actividad, donde está detallado. Es solamente una cosa, como les decía, que vamos a hacer, que es un for. Entonces la especificación dice, lea el capítulo 4 en el texto del aporte, pero solamente de la página 101, que empieza el capítulo, hasta la página 118. Entonces vamos a leer 17 páginas, algunas de ellas son con esquemas, entonces no es muy largo. Es decir, que quiero que terminen de leer hasta la sección 4.3 incluida. Entonces ahí se habla nuevamente de PDCA, de ISO 9000, de ISO 9001, de ISO 90003, y hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces, después de leer, una sola entrada en este foro que responda a estas preguntas. Primero, ¿cuáles son los 4 elementos o fases del ciclo PDCA? Describa brevemente cada uno. Segundo, ¿para qué sirve la norma 90003 y cuál es su relación con la norma 9001? Y en relación a la acción completa de mejora que nos planteamos a inicio de junio, 3 preguntas adicionales. La pregunta número 3. ¿Logró cumplir con la acción de mejora durante todo el mes? Porque se acuerdan que dijimos, todo este mes vamos a trabajar en esto, ¿no? Entonces, si la respuesta es sí, si lo lograste, describa qué fue lo que hiciste, ¿no? Digamos que tu acción de mejora fue comer, alimentarte de mejor manera. Entonces, dime lo que hiciste. Tal vez tú mismo cocinaste, aumentaste más verduras en tu dieta, tal vez fuiste más consciente de las horas y de no saltarte las comidas y de comer a horas apropiadas, tal vez mejoraste las raciones, no sé. Entonces, todas las acciones que tú hiciste para cumplir con la acción, aquí las describes. Pero si la respuesta es no, porque también podría ser que abandonaste, ¿no? Que se te olvidó, o que se te hizo imposible, o que ya se te dificultó. Entonces, si la respuesta es que no lograste cumplir con la acción, también explica las razones. Entonces, no logré cumplir porque calculé más del tiempo, porque no tuve determinado recurso, porque tuve alguna cosa prioritaria que sucedió y era inesperada, y eso me impidió seguir con el ejercicio todas las mañanas, lo que sea, ¿no?
Entonces, sea que lograste cumplir o sea que no lograste cumplir, lo que interesa aquí es el análisis. Entonces, haz un autoanálisis de que sí lograste hacer y si no lograste hacer, qué fue lo que te impidió que no lo hagas. Que podría ser, por último, falta de voluntad. Entonces, pon la mano en el corazón y di, la verdad no hice porque me faltó disciplina, porque no tuve la voluntad, porque me olvidé, porque me descuidé. Es súper importante hacer ese ejercicio de análisis porque eso nos permite ser justos con la evaluación que hacemos. Entonces, si vamos a pretender trabajar evaluando la calidad de lo que hacen otros, lo primero que tenemos que hacer es practicar evaluando la calidad de lo que hacemos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, es súper importante que seas honesto contigo mismo. Luego, 4, describa los resultados que obtuvo en términos cuantitativos. Entonces, aquí necesito números, cifras. Por ejemplo, si te propusiste leer, ¿cuántos libros leíste? ¿O cuántas páginas llegaste a leer? Si te propusiste hacer ejercicio, ¿cuántos días lograste hacer? ¿Cuántas horas cada día? ¿O cuántas horas acumuladas? ¿No? Si te propusiste aprender un instrumento, entonces, ¿hasta dónde llegaste con el aprendizaje? O si era aprender un idioma, ¿cuánto has aprendido de ese idioma? Entonces, trata de ponerle un porcentaje, una cuantificación, un número de horas, una nota del 1 al 10. Entonces, busca maneras de tener métricas que permitan cuantificar los resultados que obtuviste, así hayan sido resultados parciales. Si por último no hiciste nada, porque se te olvidó o te pasó cualquier eventualidad, tu métrica sería 0% de cumplimiento. Entonces los resultados fueron ninguno, por lo tanto cuantitativamente fue 0% de resultados. Por último, ¿no? Entonces siempre puedes cuantificar, aunque sea para decir cero. Y la quinta es una pregunta cualitativa. ¿Qué aporte tuvo esta tarea para tu calidad de vida? ¿Te ayudó o no te ayudó a mejorar tu calidad de vida, aunque sea un poquitito, ¿no? Y si no te ayudó, también escríbelo, ¿no? Y dime, el aporte que tuvo esta tarea fue ninguno. Tal vez porque no la hice o tal vez porque esa tarea realmente no representó ningún valor agregado para mi vida. Entonces eso ya es, responde lo que tengas que responder, porque mi calificación va en función de que cumpla las especificaciones, es decir, que hayas leído el capítulo y que hayas dado una respuesta a todas estas preguntas. Ok, voy entonces ahorita a dejar de compartir un ratito para abrir foros si es que hay alguna duda con respecto a la tarea única de esta semana o en general de cualquiera de las cosas que hemos visto hasta ahorita del nuevo capítulo. Ok, entonces estamos todos de acuerdo. La razón por la cual esta semana la tarea es menos larga y es solo una es porque obviamente tenemos que dedicarnos más durante este mes al proyecto, ¿no? El proyecto tienen ustedes 3 semanas, de hoy en 3 semanas ustedes lo tienen que presentar, tanto el informe como la presentación, la exposición que vamos a hacer a esta hora. Todos los equipos van a exponer. Entonces, como ustedes vieron, yo les mandé en el chat una estadística que me mandaron las jefas y me preocupa mucho que algunos grupos no han reportado nada con respecto a su avance, ¿no? Entonces quería pedirles que de cada uno de los grupos una persona me explique cómo está el proyecto. Ricardo, tienes la palabra. Buenos días, ingeniera. Hola. Eh, bueno, en el caso de nosotros, bueno, de hecho nosotros hicimos 12 encuestas. Nosotros lo que pensamos es hacer, por ejemplo, encuestas a nuestros abuelitos, Mm. porque, o sea, si se pone a pensar, o sea, en realidad como que es súper difícil, justo por lo de la situación. Eh, es incluso hasta como que prohibido que las personas de tercera edad puedan salir y de hecho incluso interactuar con personas desde la tercera edad es un poco incluso peligroso para esa persona. Así. Entonces, bueno, en nuestro caso lo que nos ideamos fue que, y por ejemplo, lo que yo hice y mis compañeros de mi grupo también hicimos, es el hecho de que nosotros llamamos a nuestros abuelitos y mientras en la llamada le íbamos preguntando y íbamos respondiendo lo de. Claro que otros compañeros sí les mandaron, pero incluso ese también es el problema porque, o sea, no es que las personas de tercera edad
sean como que unos expertos o sepan usar de manera fácil el Internet. Entonces, sí es complicadito eso de las encuestas. Pero sin embargo, o sea, nosotros nos ideamos de eso y sí, o sea, nosotros decimos 12 pero de ahí sí, o sea, más 12 sí le vemos complicado. Claro, bueno, yo tengo aquí en el reporte 10, entonces ustedes... Ajá, es que ya al final, a lo que ella, la tesista nos dijo y le dijimos 10 pero ya otro compañero pudo hacer dos más y ya son 12. Perfecto. Ok, ustedes son Calisoft, ¿no es cierto? Sí, Entonces, primero, totalmente de acuerdo, habíamos dicho desde el inicio que no vamos a correr riesgos, ni nosotros como los que estamos haciendo el trabajo y peor aún nuestros usuarios, ¿no? Entonces, no se trata ni de que la persona, usuario, salga o vaya donde ti, ni que tú vayas donde ella, ni nada por el estilo. Entonces sí, la idea era tratar de hacer un contacto virtual por teléfono, por un mecanismo como Zoom, por ejemplo, como el que estamos usando, o si es que la persona puede ayudarnos llenando a través de recibir el link en buena hora. En el caso de ustedes no tengo problema, Ricardo, que nos quedemos con las 12. Más bien avancemos. Entonces ya cerremos el tema de las encuestas etnográficas con estas 12 encuestas y pasemos a aplicar ya el NASA, que es lo único que tenemos que aplicar con los usuarios, ¿no? De ahí, si ustedes se dan cuenta, Wave, que vimos la semana pasada, es algo que ustedes tienen que hacer. Y hoy día vamos a ver SourceSite, que es algo que también ustedes tienen que hacer. Entonces, en realidad ahorita el trabajo más largo es pedirle al usuario que trate de seguir las tareas y te dé su retroalimentación. Igual se puede hacer ayudándole por teléfono, ¿no? Entonces trate de loguearse. Si pudo, cuánto les resultó en tiempo, cuánto les resultó en frustración, qué esfuerzo tuvo, y tú le das llenando. ¿Sí? Si es que la persona mismo no puede llenar o no tiene alguien con quien viva que le pueda ayudar, ¿no? Ahora, lo que Ricardo dice es súper importante, ¿no? Que nos estamos dando cuenta que para las personas de la tercera edad es una complicación, en efecto, tareas que para nosotros podrían ser obvias, como incluso, no sé, entrar a un formulario en internet, ¿sí? No se diga entrar a un portal y hacer actividades. Entonces, es justamente esta sensibilización la que queremos lograr, darnos cuenta que los usuarios son de todos los tipos y condiciones. No necesariamente son los usuarios, digamos, que uno tiene en el imaginario, que es gente que se mueve muy bien en internet y en el celular y en los dispositivos. Y sí, hay un grupo de usuarios que sí tienen esas características, pero hay muchísimos otros grupos de usuarios que no. Por ejemplo, las personas ancianitas, por ejemplo, las personas con discapacidades, por ejemplo, los niños. ¿Qué tal alguien que es analfabeto? O sea, y no digo analfabeto digital, sino analfabeto. Si alguien no sabe leer, ¿cómo utiliza un portal web? ¿Sí? ¿Cómo pide una cita médica? Por ejemplo, yo estuve revisando las encuestas, la parte que les pedimos un comentario cualquiera, ¿no? Y una persona decía, yo lo que quisiera es que me enseñen y me ayuden a poder pedir citas médicas en el IES. Entonces ponte a pensar la persona, ¿no? Probablemente es alguien que no tiene alguien cercano que le ayude y por eso está viendo si tal vez nosotros podríamos hacerle ese apoyo, ¿no? Y no está pidiendo a ninguna cosa, digamos, que sea una cosa arbitraria, sino una necesidad real que es poder ser atendida en el IES, ¿no? Entonces, son cosas que hay que ponerse a pensar. ¿Y cuál es nuestro papel como personas que hemos llegado a la universidad para poder ayudar a otras personas que a lo mejor no han tenido esas posibilidades, ¿no? No necesariamente que sea nuestra familia ni que les conozcamos. Son personas que tienen todo el derecho a acceder a servicios que muchas veces están bajo una pared de un formulario en línea. Entonces, ahorita para tomar citas del IES es una de dos, o te pasas en el teléfono horas de horas, dicen la gente que en la madrugada a veces consigues, o vas al formulario en línea, que es lo que la señora pide que le ayudemos a resolver. Entonces, un poco se trata de eso. Quedémonos entonces, Calisoft, con las dos encuestas y vamos para adelante. ¿Quién de X-Force quiere hablar? X-Force One o uno. Tengo a David Llanes, William Túquerres, Julio Rosero, Gerson, David. Ya, profe, Yo, yo estoy bueno, organizando. Ok, Ya, bueno,
Ujú, Le comparto mi pantalla para que pueda ver el avance. Estamos registrando en un Excel cómo hemos organizado. ujú. Sí puede ver. Sí. Ya. Bueno, este fue un pequeño Excel que nosotros habíamos hecho para calendarizar nuestras tareas. Eh, bueno, entonces, como puede ver, hay algunas tareas que ya están hechas Ujú. y algunas que están en proceso. Afortunadamente, nuestro compañero David nos consiguió el grupo completo para la encuesta etnográfica, así que no tuvimos problema en conseguir esas personas ni en llenar las encuestas. Ah, qué bueno. Pero la jefa me reportaba que solo ha recibido 5 encuestas de ustedes. Bueno, como puede ver, la aplicación del cuestionario etnográfico Ujú. todavía sigue en proceso Ya, porque eso se ocupa exclusivamente nuestro compañero David. ya, Todavía no ha completado aún, pero por eso está en proceso. está bien. Sí, profe. Bueno, yo soy la persona que está realizando leyes de verificaciones. Me estoy organizando. Pues, mi familia es muy extensa y tengo tíos aquí, justo a casa al lado mío. Ellos me están ayudando. Y en la mañana empecé perdón, ayer en la mañana empecé y sí, solo he logrado hacer 5 evaluaciones, pero estoy dándome un tiempito para ir a visitar a mis tíos y que ellos me ayuden. Bueno, Curso también, de hoy y mañana y ya. ajá. Ya. Ok, gracias David. Sabes que se te escucha recortado, pero te logré entender lo principal y qué bueno que te puedas apoyar en tu familia. Igual, lo importante es que ustedes vayan, o sea, vayan tomando en cuenta que el tiempo está corriendo, en general todos los equipos, ¿no? Y que son 3 semanas que tenemos, ¿no? Entonces, sí, está bien que estén en proceso, pero no dilaten demasiado esta primera parte porque recuerden que luego que tengan todos los datos, tanto de las herramientas como de los usuarios, van a tener que analizar y luego crear un informe y luego crear una presentación. Entonces hay bastante trabajo que hacer y no quisiera que dejen para el último. Bueno, Ujú, dime, hasta el momento estamos en cumpliendo cronograma. nuestro calendario, pues sí, nuestro cronograma, porque hasta ayer cumplimos las tareas que eran, perdón, el domingo cumplimos todas las tareas que eran para el domingo y bueno, estamos con cierto nivel de satisfacción por eso. Chévere. Claro, no hay, Y ya. justo hoy vamos ahorita a ver SourceSite, que es la siguiente tarea que te veo que tienes ahí prevista. Sí, Chévere, gracias David. Entonces vamos ahora con el siguiente grupo. soy Isaac, profe. Ay, perdón Isaac, que ya Ya, gracias, profe. ya Isaac. Tanto Scrum Masters como Do Gallet no tienen encuestas reportadas. No sé cuál grupo quiere primero contarnos cómo están. Vamos con Scrum Master, Richard Miranda, Javier Gómez, Byron Paguayo, Jorge Trujillo. Yo, Inge, A buenos ver, días. cuéntanos. Sí, o sea, la verdad, nos hemos cuidado bastante de aquí de este proyecto y no hemos avanzado casi nada, pero ya en el transcurso de esta semana ya vamos a hacer todo lo mayor posible. Hemos estado, la mayoría de mi grupo tiene ocupaciones laborales, entonces creo que no, claro que no es un pretexto, pero le prometemos que ya en el transcurso de esta semana hacemos todo eso. Claro, organícense porque Sí, estamos a sí, tiempo y justo por eso quería hoy sacar esto a colación, porque estamos a 3 semanas, no estamos a 3 días. Entonces, sí, cada 3 semanas tenemos perfectamente tiempo para reorganizarnos, agruparnos, repartirnos. Yo sé que hay otras materias, hay trabajo y demás, pero sí es importante hacer el proyecto porque solo cuando tú practicas tú mismo empieza a hacer sentido la teoría. Caso contrario, si solo lo dejas en un estudio teórico, realmente no va a ser exitoso este curso. Es importante que todos ustedes participen en el proyecto para que tengas de primera mano la posibilidad de aplicar lo que estamos viendo en los conceptos. Así es que gracias por el reporte, Byron. No hay problema, nada más sí, ténganle al tanto a la jefa, porque si no las jefas se sí, ponen nerviosas. y ahí, disculpe, No gracias. hay problema. Y no sé cómo se dice este nombre, Y du gallet.
Disculpe, eh, o sea, también algo que ya hemos, o sea, ya estamos, vamos empezando a buscar las personas, Ujú. pero que por el número, nosotros somos solo 4 integrantes, se nos complica mucho, no tenemos muchas personas, no sé si nos podría rebajar el número o no No hay sé. problema, lo hablamos por interno, o sea, ustedes me Ya, dicen, logramos tantos, ya, entonces lo conversamos y no pasa nada, lo ya, importante es que hagamos suficientes encuestas, ¿no? Y sí, somos el grupo más pequeño, de hecho, de todo este curso. ya, Ajá. listo, Pero gracias. bueno, no somos muchos, pero somos machos, tienes que decir. Ya, gracias, Inge. Ok, no hay problema, hablamos. ¿Y Dugayet? Aquí tengo 6 personas en este grupo. Andrea, Dani, Alexander, Carlita, Ya, Jefferson. dice, sí. Cuéntame, mija, ¿cómo les va? Porque Ya. La anterior semana, la jefa del proyecto nos pidió unos arreglos en cuanto a las tareas de usuario. ya, Eh, Realizamos las modificaciones y nos reunimos para hablar sobre encontrar a los usuarios. Y tenemos un pequeño problema, por lo que no conocemos, aunque somos muchas personas, no conocemos a personas de tercera edad. Mis compañeros mínimo pueden encontrar de 1 a 2 usuarios de tercera edad. ujú. Y quería ver si es que podría ser 9, porque estábamos pensando entre 9 usuarios que vamos a encontrar. Ya, más bien lo que se me ocurre que nos puede ayudar es bajar el tema de la edad. Yo les había pedido a las jefas que modifiquen la encuesta de tal manera que personas más jóvenes puedan llenarla. Entonces, tratemos de completar por lo menos 10, aunque sea con personas que tengan menos edad, alguien de 60, de 55, incluso hasta de 50, porque ya desde los Ya, 50 años empiezas a tener problemas de presbicia, problemas motrices, cognitivos, no tan graves como cuando se es más viejito, pero sí. Entonces, más ya bien, listo. busquen gente, aunque sea más joven, para que llene las encuestas y ahí en la opción de edad, pues la persona pondrá la edad que tiene y no pasa nada. Hagamos así Ya, más. Ya. listo, Inge. Ok. Ya, y respecto a, como dijo que tratemos de modificar la parte de la encuesta de NASA, mi compañero Jefferson Narváez nos ayudó a realizar una página y quería mostrarle. Ok, si es que la tienes, chévere. Sí, porque hay varias Sí, opciones, ¿no? NASA puede ser hecho a mano. Ese está muy chévere, muy bien. ajá, está aquí y también se basó en la página que nos La había encuesta. mandado Ujú. y está también lo de las ponderaciones. Genial. Ya, entonces nuevamente, si es que el usuario no tiene la posibilidad de entender cómo llenar esta página, ustedes le pueden dar llenando, o sea, le van preguntando, ¿no? Haga tal tarea, ya, ahora dígame, del 1 al 10 la exigencia mental, del 1 al 10 la exigencia física. Luego, haga la segunda tarea, ahora dígame. Entonces, no es difícil, pero sí es un poquito largo llenar NASA. Por eso es que yo sí quiero que terminen con encuestas de esta semana para que la próxima semana puedan todos los equipos llenar NASA, ¿no? En cualquiera de los esquemas que vayan a llenar. Está muy bien esa interfaz, chévere. Entonces ya me quedé. Respecto a la encuesta endográfica, Inge, es la misma encuesta que llenamos nosotros, ¿verdad? No, la que No, ustedes es otra. llenaron es la encuesta de los miembros del equipo. Y esa la tengo yo y les tengo que dar a cada equipo sus datos, pero esa encuesta es de los datos de ustedes como equipo. La que llena el usuario de tercera edad, le pregunta a él otras cosas, si es que es zurdo o diestro, cuántas horas al día usa la computadora, cuáles son los portales que más visita. Eh, Puedes darte una vuelta por la encuesta, ¿no? Basta con que al final no le grabes, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Y al final, cada jefa, una vez que ustedes terminen de llenar la encuesta, les tiene que dar a ustedes los datos, obviamente, para que ustedes puedan poner en el informe. Porque esa encuesta ahorita, como la crearon las chicas tesistas, ellas tienen el acceso de edición. Pero es Ah, otra ya. encuesta, no es la misma que llenaron ustedes. Ah, ya, Inge. Ajá, sí. De todas Eso, maneras, esta semana ya tendríamos los usuarios. ya, correcto. Con todo, yo les voy a subir una captura de la encuesta para que ustedes sepan qué les estamos preguntando a los usuarios. Es importante que ustedes sepan que estamos preguntando.
Ya, entonces voy a hacer eso, voy a subirles en el aula una captura de la encuesta vacía para que ustedes sepan qué encuesta están llenando ellos. ¿De acuerdo? Chévere. Y entonces, lo último que les quiero mostrar hoy, porque ya me estoy retrasando para mi webinario, es el SourceSite. Entonces, les había pedido yo, si es que lo avanzaron a hacer en buena hora, y si no me importa, lo hacen después, que se bajen el SourceSite, ¿no? Entonces, tú te vas a este sitio que se llama Power Mapper, le das Power Mapper SourceSite, o yo les mandé el enlace también, y aquí te sale el link para ir a la versión trial, ¿no? Entonces, te tienes que bajar, acá está ahí para Windows y para Macintosh, e instalarlo en tu propio equipo, ¿no? La versión trial es gratis, obviamente solo tiene un tiempo definido, dura 30 días, sin embargo, como el proyecto nuestro termina en 3 semanas, pues no hay problema por ese lado. Y la otra cosa que tiene como, digamos, limitación la versión trial que ustedes se van a descargar es que escanea solamente 100 páginas del sitio web que vas a analizar y las páginas las escoge él aleatoriamente, el SourceSite, ¿no? Ahorita para mostrarles a ustedes, yo no no me lo descargué, voy a usar simplemente esta versión de línea. La versión online solamente escanea 10 páginas, entonces para fines de demostración me sirve, ¿no? Si ustedes se recuerdan, yo había estado usando de ejemplo el SciW, que es uno de mis sitios menos favoritos, pero ahí le damos. Entonces voy a poner el SAE para ver qué nos dice. Ahí se me vino mal. Déjenme ver. Entonces acá simplemente yo le pongo el enlace del SAE. Ay, no se copió. No sé por qué. Déjenme envolver otra vez. Aquí le cojo acá. Y en mi caso solamente le voy a poner acá. Le das test site. Igualito funciona la versión que te vas a descargar. Y esperas, ¿no? Entonces ahorita está escaneando, en mi caso no se va a demorar mucho porque solo está cogiendo 10 páginas, en el caso de ustedes sí se va a demorar un poquito más, entonces la persona que lo haga pues tiene que tener un poquito de paciencia, ¿no? En todo caso cuando terminen va a salir algo así. En este caso me dice que ha encontrado un 18% de páginas con problemas y me da la opción de ir al reporte, ¿no? Entonces cuando le das clic en reporte te sale esta interfaz. Entonces, esta es la primera interfaz que ustedes tienen que capturar en el informe, cuando hagan la parte de SourceSite. Entonces, esta es la pestaña Summary o resumen. Y como ustedes ven, aquí te muestra todas las categorías que él revisa, que se llama la categoría de errores, la de accesibilidad, la de compatibilidad, la de búsqueda, que utiliza, mira que también está construido el portal web con respecto a las búsquedas de navegadores, estándares web y usabilidad. Y me va diciendo cuántas páginas tuvieron problemas y me va diciendo el porcentaje, ¿no? Entonces aquí está con X las que mayores problemas tuvieron. Entonces capturan esto y hacen una pequeña descripción textual de lo que está acá, ¿no? Y luego van capturando dándole clic cada una de estas de acá. Entonces les quiero mostrar para que explicarles un poco cómo va el análisis, ¿no? Entonces la pestaña de compatibilidad, que es la que ahorita está señalada, lo que hace es mostrarte la evaluación que hace el SourceSite de varios navegadores. Aquí tienes los navegadores que está validando y te va marcando con esta nomenclatura. En rojo significaría un problema, en esta de 3/4 significa que es un problema grande y esta de la mitad significa que es un problema pequeño, ¿sí? Entonces problema mayor, problema menor. Y rojo es totalmente un problema totalmente grave, digámoslo así. Entonces, como ustedes ven acá en mi corrida de SciW, casi todo me dio vistos, es decir, que no hay problemas, excepto por problemas menores que hay en casi todas las navegadores, excepto para Android. Entonces, capturan esto y luego van a ver de qué problema se trata. Entonces, si tú bajas en la pantalla, aquí me dice que encontró un problema menor en el CSS de la aplicación, ¿no? Que en este caso se llama sciestyle.css. Y me dice que el browser me restringe utilizar el selector para colores de cambio, lo cual puede significar un problema para algunos usuarios. Entonces, esto tendrían ustedes que reportar en el análisis de esta parte de compatibilidad de navegadores.
Vamos a la siguiente, que es la que más me interesa en esta herramienta, que es la usabilidad, porque SourceSight es sobre todo una herramienta para medir usabilidad. Entonces aquí te explica las estándares que la herramienta trabaja. El uno se llama usability.gov y estas son las guías que establece el gobierno de los Estados Unidos como obligatorio legalmente a los portales web que funcionan allá, ¿sí? Entonces, en este caso, SAEW le dio X porque hay algunas cosas que violan o no cumplen con las guías del usability.gov. Y la otra que evalúa es las prácticas de W3C. Igual dio X porque también no cumple con algunas. La parte de facilidad de lectura, en este caso da visto porque el SourceSight solo puede analizar inglés y francés. Como nuestra página, la página que yo escogí está en español, entonces no puede encontrar errores de español. Y acá abajo, aquí viene lo importante. Por cada uno de los errores, por ejemplo, estos son errores mayores, ¿no? Hay los graves que están en rojo, los mayores que están en 3/4 y los menores que están a la mitad. Entonces, el 3/4 de error, hay varios y aquí siempre te va a indicar cuál es el error y te va a indicar cuál es la norma que está incumpliendo. En este caso, la norma usability.gov, la parte 10.4. En el caso de acá abajo, por ejemplo, está incumpliendo la norma usability.gov, la parte 14.3, perdón, pero también está incumpliendo la W3C. Y si tú le das clic aquí, te dice exactamente qué parte de la W3C. Entonces, para cada error te explica qué es el error, qué consecuencias tiene y en qué parte del portal está. ¿Sí? En este caso en la página principal, fíjese en este caso de acá, dice que una imagen tiene un ancho y un alto que no cuadran con el tamaño real de la imagen. Eso significa que la imagen aparece distorsionada o que cuando se haga un zoom out o un zoom in va a tener problemas, ¿no? Eso rompe una norma de W3C y me indica incluso cuál es la imagen del problema. Esta imagen que se llama QR correo ins.png, esa es la que tiene el problema. ¿Y en dónde está? Está en la página principal. ¿Sí ves? Entonces te va a ir indicando los URLs de las páginas con problemas, las líneas incluso dentro de la página y hablando de HTML, la pauta que rompe y qué significado tiene. Entonces eso tienen ustedes que analizar uno por uno de todos los errores de usabilidad que están aquí en la pestaña usabilidad. El siguiente que me interesa es el de accesibilidad. Entonces igual te vas a la pestaña de accesibilidad y aquí marca dos normas que mide el SourceSight. La WCAG versión 2.1 y la sección 508, que es la norma de accesibilidad de los Estados Unidos. Entonces hay 3 niveles de problemas. Si es un problema de nivel A está en rojo porque es gravísimo. Si es de AA está en 3/4 porque es un error mayor. Y si está AAA es un error menor. Y acá abajo puedes ver que cuántos errores tuvo, ¿no? Entonces de nivel rojo hubo 7 problemas. De igual manera me dice en qué página, me dice cuál es el problema y me dice cuáles las normas que está incumpliendo. La 2.1 de la WCAG, específicamente el feature 54 y de la 508 de igual manera. En este caso, por ejemplo... Profe, una duda. Claro. Dime. Para los compañeros que tienen páginas como El Comercio, que son desarrolladas por empresas ecuatorianas, a diferencia de YouTube, por ejemplo, que es desarrollada por una gran empresa estadounidense. Al momento que yo evalué El Comercio con Wave, tenía unos 82 errores. Okay. Entrabas a otra y tenía 172. Y cada link que vas, te encuentras una cantidad grandota. A diferencia de YouTube, por ejemplo, yo fui a ver qué tal y solo tenía 3 o 2. Imagínate eso. ¿Qué podría hacer un grupo que tenga esta cantidad de trabajo? Porque sí representa un volumen muy, muy grande de trabajo. Claro, primero, pensémoslo más allá de nuestro proyecto. ¿Qué significa como país o como región o como habla hispana que los portales en español o desarrollados en nuestras regiones sean mucho menos usables y accesibles que los de primer mundo, ¿no?
De hecho, eso pone barreras de acceso a información a mucha gente, ¿no? Y eso no es justo, eso no está bien. Y no es difícil, en realidad, diseñar una aplicación web o móvil o un portal web usable y accesible. Lo que pasa es que se tiene que hacer desde la arquitectura, el diseño, el código y obviamente las pruebas. Entonces, ahorita lo que nos estamos dando cuenta nosotros es que en realidad los portales Made in Ecuador, en muchos casos, no se han cuidado los que los desarrollaron de cumplir con temas de usabilidad y accesibilidad. Y eso que solo estamos midiendo eso, ¿no? Quién sabe cómo estarán en seguridad, en desempeño, en compatibilidad, en los otros criterios, ¿no? Entonces significa que la calidad de lo hecho acá deja mucho que desear, por un lado. Por otro lado, yo entiendo tu preocupación, no es lo mismo que te haya tocado un portal súper mal hecho que uno bastante bien hecho, ¿no? Pero tal vez ahí la confusión es que el alcance del proyecto de ustedes no incluye que ustedes tengan que arreglar el portal, ni siquiera decirle cómo arreglarlo, ¿sí? Porque eso ya es problema de los depuradores, es decir, de los que desarrollaron tienen acceso al ambiente de desarrollo del portal y lo pueden modificar. Nosotros no tenemos ese acceso. Entonces, el informe de ustedes termina con un listado general de todas las mejoras que tienen que hacer. Entonces, digamos que en el comercio hay, en sumando, se me ocurre, 600 imágenes que necesitan texto alternativo. Entonces, tú pones tal cual, tú pones listado de mejoras. Entonces, punto 1, poner texto alternativo en las 600 imágenes que no tienen. O en todas las imágenes que no tienen, si no sabes el número concreto, ¿sí? Entonces tú resumes la mejora a una cosa general que puede involucrar tener que hacerlo en muchísimos lugares. Y hasta ahí llega el trabajo de ustedes, ¿sí? Entonces evidentemente al que le tocó el comercio le va a salir una lista más larga, probablemente que al que le tocó a YouTube. Pero quién sabe, justamente eso es lo que queremos investigar y eso es lo que vamos a saber cuando todos expongamos. Entonces no sé si eso resuelve tu duda. Sí, profe. Ok, entonces sí, no importa que encuentres muchos, no los tienes que resolver. Y entonces, como ven, aquí es cuestión de ir leyendo, ¿no? De ir leyendo los errores en rojo, los errores en 3/4, que son aquí los de AA, en este caso 2 para mi portal, y en este caso no ha habido errores menores. Eso es la usabilidad. Entonces, el reporte es captura de la parte general y luego un análisis resumido, no uno por uno, ¿no? O sea, no se trata de, digamos que aquí me hubieran salido 107 issues, ¿no? No se trata de que tú vas a poner las 107 en tu reporte, sino que vas a resumir, ¿no es cierto? Y me vas a decir en términos muy puntuales para que el usuario final, es decir, tu cliente pueda entender, porque tu cliente no es un ingeniero, ¿no? Entonces a él no le tienes que poner código HTML ni decirle cosas muy complicadas, tienes que decirle a un nivel que él pueda entender. Entonces, la siguiente pestaña y última que les quiero mostrar es la pestaña de los estándares web. Entonces, en la parte de estándares web, la herramienta mide dos cosas, todas las buenas prácticas o los incumplimientos de prácticas de HTML y temas de CSS y también si se está usando cuestiones deprecadas de la web. En este caso no tengo problemas de deprecado, pero sí tengo problemas de HTML y de CSS. Y nuevamente hay el rojo, el 3/4 y el medio, ¿no? Entonces fíjate, hay 25 problemas de rojo y te está diciendo cuáles son, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un elemento script que no está abierto, hay un end tag, pero no hay un open tag, es decir, no está cerrado, no está correctamente encapsulado un script por ahí, selectores CSS inválidos, no hay declaraciones de documentos, etcétera, ¿no? Entonces te está marcando un poco de problemas de calidad en el código HTML y CSS como tal. Y aquí un par de cuestiones de nivel 3/4, o sea, de nivel menor. Entonces, ese es básicamente el uso de la herramienta SourceSite. Entonces, como ustedes ven, de hecho acá ya debe haber acabado, este es el que mandé a hacer ahorita, ¿no? Entonces, no se demora mucho para 10 páginas, para 100 páginas se demora unos minutos, pero es manejable.
Entonces, lo que les recomiendo es corran el reporte en una sola máquina, tienen que decir bajo qué corrieron, ¿no? O sea, bajo qué navegador, qué versión de navegador, bajo qué versión de sistema operativo, y capturen estos. Capturen estos para que después, o sea, los graban en offline, para que después los puedan analizar, repartirse incluso entre ustedes, analizar en detalle y sacar el resumen para el informe. Y así como van a hacer con Sourceye, igual hacen para web e igual hacen para las otras dos herramientas que ustedes tienen que aplicar, que son el React y el Dynamapper. Eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Listo, no, chicos, entonces me tengo que retirar porque sí tengo que estar en esa capacitación. En todo caso, que estén muy bien. Les quedo debiendo una vez más hacer algún ejercicio de meditación o de trabajo con nuestro cuerpo, en la parte emocional y corporal. Se los prometo para la próxima semana. Y de mi parte eso es todo, les agradezco muchísimo la atención y nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa vía chat, estamos en contacto con cada equipo y con cada persona. Que estén muy bien, quedemos ahí. Una buena tarde. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Inge, gracias. Gracias también. Que estén muy bien. Chao, chao.